Bueno, y quiero empezar preguntándoles, bueno, ¿cuántos de los que están acá tienen como atención al cliente o tienen que estar lidiando constantemente con personas? Levanten la manito, por favor. Bueno, varios tienen, bueno, de pronto un negocio, bueno, en su trabajo ustedes tienen que estar involucrados con otras personas. ¿Y qué tan fácil es estar lidiando con otras personas? ¿Fácil o difícil? Bueno, a veces es complejo, ¿cierto? Lidiar con otras personas y especialmente si son adultos es un poco complejo, ¿no? Porque, bueno, a mí personalmente me encanta trabajar con niños, porque los niños tienen un corazón que es muy dócil, que es moldeable, pero nosotros los adultos muchas veces ya estamos resabiados, ¿cierto? Somos tercos, ya creemos que nos las sabemos todas y entonces ya las cosas son a nuestra manera y si no es así, entonces se genera como incomodidad y eso es lo que pasa muchas veces cuando nosotros lidiamos con otras personas, que se generan de pronto roces, conflictos, al punto que nos pueden llevar a generar situaciones incómodas, ¿sí? ¿Y eso por qué pasa? Sencillamente porque somos diferentes, tenemos puntos de vista diferentes y a veces como, bueno, hay cosas que de pronto yo no estoy de acuerdo, entonces ahí se generan fricciones y en medio de esas fricciones hemos podido llegar a experimentar un sentimiento en donde uno dice, qué fastidio tal persona, ¿cierto? Uy, qué, o sea, como que tú eso, como que ese clientecito ahí que es como la piedra en el zapato, entonces uno dice, qué fastidio. Y bueno, y así se llama el mensaje en esta mañana. Qué fastidio. Está enfocado en esas situaciones o específicamente en esas personas en las que nos pueden generar a nosotros esas molestias. Y bueno, no sé si alguna vez ustedes lo han experimentado de pronto con un vecino que es bullicioso, que anda entrometido en todo, ¿sí? Que anda pendiente, le conoce a usted el horario de entrada, de salida, el de su familia, que todo quiere estar ahí involucrado. De pronto un compañero de trabajo que también siente que se las sabe todas, que cree que todo lo sabe o que todo también lo quiere saber, a toda hora está preguntando, ay, ¿qué pasó? Y anda, sí, mejor dicho, a la expectativa y entonces eso te puede generar a ti esa sensación de fastidio hacia esa persona. O también puede ser esa persona que de pronto es competencia para lo que tú haces y que bueno, todo el tiempo está buscando la manera de que de pronto no busca un diferenciador en lo que hace, sino en busca su manera de competir es echándote el agua sucia cada vez que de pronto puede, ¿no? Y decir que lo que tú haces es malo, que lo que vendes es malo, que es de mala calidad. Bueno, busca la manera o de pronto en la misma familia, ¿sí? En la misma familia a veces de pronto alguno de los miembros, a veces puede ser un hijo, bueno, el esposo, la esposa, se ponen de una intensidad al punto que lo llevan a uno al límite y que uno tenga que decir qué fastidio, ¿cierto? Está insoportable, no se lo aguanta es nadie, ¿cierto? Entonces, bueno, puede pasar eso o incluso nos puede pasar dentro de la misma iglesia. De pronto usted llegó hoy y usted vio ahí al hermanito, la hermanita, ¡ay, qué fastidio! Están los hermanitos esos que nos dicen dónde se tiene uno que sentar y no se puede uno sentar donde uno quiera, sino que tienen que decirle a uno dónde sentarse. O de pronto me vieron pasar a mí y, ¡ay, no! Y estaba predicando la pastora Jennifer Auxilio, ¿sí? Bueno, puede pasar, ¿cierto? Puede pasar. Entonces, lo que es cierto es que la palabra del Señor nos da un mandato y es que debemos amarnos, ¿cierto? El mandato es que debemos amar al prójimo. Y yo soy su prójimo, los hermanitos que están en logística son su prójimo, ese vecino chismoso metido en todo es su prójimo, ¿cierto? Ese compañero intenso que quiere meterse en absolutamente todas las cosas, también es
su prójimo. Entonces tenemos un deber con cada una de esas personas y es la de amarlos, ¿cierto? Debemos amarlos y no amarlos de cualquier manera, sino como Cristo nos ha amado a nosotros. O sea, no es como yo quiero amarlo, ni como esa persona merece ser amada, sino como Cristo los ama, ¿sí? Entonces, eso es lo primero que nosotros debemos tener en cuenta. ¿Y de qué manera, si nosotros pensamos de qué manera el Señor nos ha amado a nosotros? Entonces, de esa misma manera, nosotros debemos amar a los demás. Entonces, tú puedes decir, uy, sí, yo sé que debo amar al prójimo, pero es que esa persona no se ayuda, ¿sí? Esa persona no ayuda. Es que usted la viera, usted la conocieron, y dice, uy, no, yo tengo toda la intención, pero es que no se ayuda ni un poquito. Y entonces ese nivel de fastidio que nosotros podemos tener hacia una persona puede tener diferentes niveles. El nivel más, digamos que extremo, es aquel fastidio que uno puede sentir hacia una persona en la que no puede casi que ni verla, ¿sí? Si usted siente que hay una persona a la que no puede ni ver o que usted la ve y como que todo se le revuelca en su interior o incluso a veces algunos dicen es que como que la veo y me hierve la sangre por dentro. Entonces, bueno, ese es un nivel de fastidio ya extremo. Un nivel, digamos que intermedio, es de pronto con esas personas que, bueno, tú no sientes que haya así tampoco esa sensación en tu corazón, pero que sí son personas que por su personalidad o por algo en específico como que no te caen bien y entonces son personas a las que tú evitas, como que si tú ves la oportunidad, como que te cambias mejor de lugar porque sientes incomodidad de estar con esa persona, que si viene por una acera tú mejor te pasas para la otra o empiezas, si la ves, empiezas a elevar tus plegarias de, ay, que no me mire para no tener que saludarlo, ¿sí? Bueno, ese es otro nivel de fastidio que podemos tener, ¿sí? A mí personalmente me incomodan las personas que todo el tiempo están hablando de sí mismas, de sus logros, de lo que tienen, de lo que, bueno, sí, de sus pertenencias o que todo el tiempo están hablando de dinero, cosas así. A mí personalmente eso me incomoda, ¿sí? Obviamente cada uno puede tener cosas específicas que le pueden incomodar de otras personas y puede ser también un nivel en el que el nivel es algo ocasional, ¿sí? Como cuando pasa, por ejemplo, con algún miembro de la familia, que es algo momentáneo, que tienen como sus temporadas, que se ponen intensos, cantaletosos o lo que sea, pero bueno, ya pasa y uno sigue amándolos, ¿sí? Entonces, ¿qué hacer con esos sentimientos? ¿Qué hacer frente a una persona que nos levanta a nosotros como esas emociones? Entonces, lo primero que necesitamos hacer es examinar en qué nivel estamos con respecto a esas personas. Entonces, ahí de pronto usted puede decir, no, yo tengo a tales personas en el nivel extremo o a tal persona en el nivel extremo, o sea, que casi quisiera ni verlo o si lo veo chiquitico cuando lo veo, ¿sí? Entonces, bueno, alguien puede estar ahí o si están en el nivel intermedio o si están en el nivel bajo. Entonces, si estamos en el nivel extremo, la palabra del Señor nos dice en Hebreos capítulo 12, versículo 15, dice, cuídense, ¿qué dice? Cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. Entonces, la palabra del Señor nos está diciendo acá, cuídense, ¿sí? Los unos a los otros. ¿Para qué? Para que no dejemos de recibir la gracia de Dios. Y dice también, tengan cuidado de que no brote en nuestro corazón ninguna raíz de amargura.
Entonces, cuando nosotros estamos en ese nivel extremo que sentimos que efectivamente como que no podemos ver a una persona, es porque en nuestro corazón se ha almacenado algo que se llama rencor, ¿sí? Y es algo que no, como hijos de Dios, no podemos permitir en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor dice que esa raíz venenosa de amargura, dice, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. Entonces, esa raíz de amargura, ese rencor en el corazón, se vuelve como un veneno letal. Y acá vemos en la palabra que ese veneno letal no afecta a la otra persona, sino que dice la palabra del Señor, dice, la cual los trastorne a ustedes. Es decir, la persona que permite tener rencor en su corazón está siendo envenenada por sí misma. O sea, nadie le está dando el veneno, sino que se está afectando a sí misma en su corazón. Dice, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. Entonces, no solamente afecta a la persona como tal, sino que termina afectando también la vida de otros. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor nos muestra un principio, y es que de la abundancia del corazón va a hablar la boca. Entonces, si tú en algún momento sale una conversación de esa persona, como en tu corazón no hay cosas buenas hacia esa persona, ¿cómo vas a hablar de esa persona? Mal, ¿cierto? Porque de la abundancia de lo que hay en tu corazón va a hablar tu boca, y eso que tú hablas mal termina siendo un veneno también para otras personas. Entonces, no solamente tú, cuando permites el rencor en tu corazón, te afectas a ti mismo, a ti misma, sino que también terminas afectando a otros. Entonces, ¿quién quiere ser un veneno letal? ¿No? Entonces debemos perdonar, ¿cierto? Si no queremos ser un veneno para nosotros mismos ni para otros, pues necesitamos dar el paso del perdón y soltar todas esas cosas, independientemente de lo que sea. Algunos pueden decir, uy, pero es que si usted lo conociera, no me pediría que lo perdone. O sea, es que es una persona, bueno, y usted puede tener calificativos en su interior acerca de esa persona. Y la palabra del Señor nos dice en Mateo capítulo 7, versículo 1 al 6, vamos a centrarnos en esta palabra. Dice la palabra del Señor, no juzguen a los demás y no serán juzgados, pues serán tratados de la misma forma en que traten a los demás. El criterio que usen para juzgar a otros es el criterio que ¿qué? Con el que se les juzgará a ustedes. ¿Y por qué te preocupas por la astilla en el ojo de tu amigo cuando tú tienes un tronco en el tuyo? ¿Cómo puedes pensar en decirle a tu amigo, déjame ayudarte a sacar la astilla de tu ojo, cuando tú no puedes ver más allá del tronco de tu propio ojo? Hipócrita, primero quita el tronco de tu ojo, después verás lo suficientemente bien para ocuparte de la astilla en el ojo de tu amigo. No desperdicien lo que es santo en gente que no es santa. No arrojen sus perlas a los cerdos. Pisotearán las perlas y luego se darán vuelta y los atacarán. Entonces, lo primero que nosotros debemos pensar siempre que vamos a hacer algo es pensar que lo que hagamos sea para la gloria de Dios, ¿cierto? En la manera en que nosotros tratemos a los demás, ¿cómo los debemos tratar? Para la gloria de Dios. Y a veces pues no es sencillo, porque como hablábamos al principio, pues lidiar con personas no es sencillo, pero es algo que debemos tener siempre presente, porque la palabra del Señor dice que si nosotros no podemos amar a los que vemos, ¿cómo podemos decir que amamos al que no vemos? ¿Cierto? Eso nos enseña Juan a través de sus cartas. Entonces es imposible decir que uno ama a Dios, pero a la vez está odiando a otra persona, ¿cierto? No tiene
sentido. ¿Por qué? Porque si uno ama a Dios y la esencia de Dios está en uno, ¿cuál es la esencia de Dios? ¿Qué es Dios mismo? Amor, ¿cierto? Dice que Dios es amor. Entonces, si yo digo que estoy llena de Dios, pero no puedo amar a otro, entonces estoy mintiendo, ¿cierto? No tengo realmente la esencia de Dios. Entonces, la palabra nos muestra, entonces, en primer lugar, es saber que todo lo que hacemos debe ser movido por amor y actuar como el Señor actuaría, ¿sí? Entonces, dice el versículo 1, vamos a volver a leer Mateo 7, vamos a centrarnos en el versículo 1 y 2, dice, no juzguen a los demás y no serán juzgados, pues serán tratados de la misma forma en que traten a los demás. El criterio que usen para juzgar a otros es el criterio con el que se les juzgará a ustedes. Entonces, a mí, como les decía, el tipo de personas que me incomodan, entonces, muchas veces cuando tengo que lidiar con personas así, pues yo pienso, o sea, bueno, esa persona puede tener en su corazón inseguridades y la única seguridad que tiene es hablar de sus éxitos, de sus títulos, de las cosas que tiene, porque es lo que para esa persona es importante y es todo lo que tiene. O pudo ser una persona que creció en medio de mucha humillación, de muchos vacíos y como resultado, pues hoy en día actúa así. Si nosotros vemos la vida de un niño es el resultado y va creciendo con el resultado de todo lo que está a su alrededor. Y un adulto pues termina siendo el resultado de todo ese pasado. Y hay muchas cosas que nosotros no hemos sanado y que obviamente no quiere decir que bueno, entonces ya crecimos así, somos así. No, pero hay personas que no han tenido ese proceso y nosotros como hijos de Dios entendidos pues debemos entender ese tipo de cosas, ¿cierto? Que hay personas que su seguridad está en otras cosas y pues debemos soportarnos los unos a los otros. Entonces la palabra del Señor nos está diciendo aquí, no juzguen a los demás y no serán juzgados, que vamos a ser tratados de la misma forma en que nosotros tratemos a los demás. Entonces acá hay algo importante y es que el Señor nos prohíbe juzgarnos, ¿sí? Porque bueno, lo fácil es decir, uy, esa persona es tal y tal y tal, pero no buscar entender el por qué esa persona puede ser así. Ay, no, es que, bueno, fulanito de tal tiene tales y tales defectos y eso es juzgar, ¿cierto? De una vez irnos como al ataque a esa persona sin lograr entender lo que hay detrás de esa conducta. Entonces dice, no juzguen y no serán juzgados. Entonces el Señor nos prohíbe juzgar, ¿por qué? Porque cuando nosotros juzgamos o criticamos, eso no genera ningún cambio, ni ninguna transformación, ¿sí? El juzgar o el criticar no mueve a ningún cambio, todo permanece ahí, solamente hace es que el corazón genere una resistencia hacia otra persona. Entonces, por eso la palabra del Señor nos dice que no debemos juzgar. El no juzgar tampoco no es un llamado a actuar sin, entonces como que, bueno, allá él o allá ella y no me importa, es su vida, en despreocupación. No es eso lo que la palabra del Señor nos invita a hacer, no es un llamado a ignorar, sino que es un llamado a que no actuemos sin amor, sin misericordia, ¿sí? Entonces eso es el no juzgar. Entonces no entrar en la actitud de pronto, yo veo que esa persona se está yendo por el despeñadero, bueno, no la voy a juzgar, entonces la dejo allá que se vaya de cabeza. No, ¿sí? Ese es un llamado que el Señor nos hace a que no actuemos sin misericordia. Entonces, los hijos de Dios, ¿es correcto que un hijo de Dios sea crítico? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí o no? No, ¿cierto? No está bien que un hijo de Dios ande criticando, juzgando la vida
de otras personas, porque cuando nos permitimos juzgar o criticar a otros es porque nosotros nos sentimos superiores, y es decir, hay orgullo en nuestro corazón. Dice la palabra en Romanos capítulo 14, versículo 12 y 13, dicen: es cierto, cada uno de nosotros tendrá que responder por sí mismo ante Dios. Así que dejemos de juzgarnos unos a otros. Por el contrario, propóngase vivir de tal manera que no cause tropiezo ni caída a otro creyente. Entonces, efectivamente, cada persona va a responder por sí misma, y bueno, por ahí dicen que uno no es monedita de oro para caerle bien a todo el mundo, pero no por eso, no es eso, porque eso es un principio bíblico, no, ¿cierto? Ese es un dicho común, pero no es un principio bíblico. O sea, los demás no tienen que aguantarme a mí. No, es que yo soy así, pues tienen que aguantarme. No, la palabra del Señor nos dice que debemos proponernos vivir de tal manera que no causemos tropiezo en ninguna persona, ¿sí? Entonces, como hijos de Dios, pues tenemos ese llamado a vivir de una manera que no seamos tropezadero para otros, a no juzgar, a no criticar, a no sentirnos más que los demás, ¿sí? Obviamente, como el llamado es a que no ignoremos tampoco, entonces a dejar que cada quien responda por sí mismo y pues mire a ver cómo soluciona la vida. Dice la palabra en el versículo 3 de Mateo 7, dice: ¿y por qué te preocupas por la astilla en el ojo de tu amigo cuando tú tienes un tronco en el tuyo? ¿Cómo puedes pensar en decirle a tu amigo: déjame ayudarte a sacar la astilla de tu ojo, cuando tú no puedes ver más allá del tronco que está en tu propio ojo? Hipócrita, primero quita el tronco de tu ojo, después verás lo suficientemente bien para ocuparte de la astilla en el ojo de tu amigo. Entonces, acá la palabra del Señor no nos está diciendo: déjelo que él se quede con su astilla y usted quédese con su tronco en el ojo. No, sino que lo primero que nosotros debemos hacer cuando vemos que una persona, bueno, está siendo fastidiosa, muy seguramente no nos está solamente generando ese fastidio a nosotros, sino probablemente a más personas. Entonces, ¿qué debemos hacer? Antes de pronto ir a intentar corregir a esa persona o a decirle que bueno, esto o aquello nos incomoda, lo primero que debemos hacer es examinarnos a nosotros mismos, porque muchas veces lo que nosotros criticamos en otros son cosas que son puntos ciegos para nosotros, y mucho de eso que nosotros de pronto criticamos en otros son cosas que nosotros también tenemos, y son luchas que nosotros también tenemos. ¿Ustedes no se han dado cuenta que a veces dos personas entre más se parecen, más rozan? Como dice la palabra del Señor, ahí hierro con hierro, ¿cierto? Ahí van afilando. Entre más se parecen a veces las personas, más tienden a chocar. Muchas veces, obviamente pueden coincidir en unas, pero en otras se generan puras fricciones. Entonces, lo primero que debemos hacer antes de pensar en corregir a alguien o antes de levantar juicios, así sea nuestra mente hacia otra persona, lo primero que debemos hacernos es examinarnos a nosotros mismos, ver qué tanto de eso que tiene la otra persona que me incomoda a mí, lo tengo yo. Porque ¿será que nosotros incomodamos a alguien? Claro, muchas veces sin ni siquiera saberlo, ¿sí? Hay personas que pueden sentir fastidio hacia ti y tú ni lo sabes, ¿sí? Porque de pronto uno tiene conductas o actitudes que no le caen bien a las otras personas. Entonces, lo primero que debemos hacer es examinarnos a nosotros mismos. ¿Qué más nos dice la palabra? No dice solamente, bueno, revise su tronco, sino sáquelo, ¿cierto? Saque el tronco que usted tiene en su ojo, busque arreglar esas cosas que ya usted dice: bueno, es que sí, yo también tengo de eso un poco. Entonces, saque el tronco que está en
su ojo. Es decir, arrepintámonos y busquemos transformar esas cosas, ¿cierto? A mí me incomoda que me griten o que me hablen de mala manera. Bueno, ¿y yo cómo hablo? ¿Será que yo también hablo de mala manera? ¿O me incomoda que mis hijos no digan por favor o que no den las gracias? Bueno, cuando ellos hacen algo por nosotros, pedimos el favor, damos las gracias, ¿sí? O me incomoda que, bueno, algo del esposo, de la esposa, bueno, y nosotros al revés, ¿será que tenemos un poco de eso también? ¿Será que es una cultura que hemos más bien permitido en casa o, bueno, en medio de nuestro trabajo? Entonces, bueno, examinarnos a nosotros mismos. Y luego dice que no que cada uno mire qué hace, sino que debemos quitar primero el tronco del ojo y después veremos lo suficientemente bien para ocuparnos de la astilla en el ojo de la otra persona. Entonces el llamado es a no vivir solamente pensando en nosotros mismos, sino pensando también en ayudar a los demás. O sea, nosotros no podemos ser indiferentes a las cosas de los demás. Obviamente nosotros, pues bueno, siendo conscientes de que también tenemos troncos, ¿sí? Y que las otras personas tienen astillas, ¿sí? Somos conscientes de que, bueno, tanto ellos como nosotros necesitamos estar en ese proceso de transformación. Entonces, cuando uno ve los errores de los demás, no juzgándolos, no criticándolos, uno puede empezar a sentir más misericordia. ¿Por qué? Porque uno sabe que uno también falla, uno también se equivoca, uno también comete errores, ¿sí? Entonces, si nosotros vamos a esa persona entendiendo que también cometemos errores, pues vamos a ir con un corazón mucho más humilde, mucho más dócil. Entonces, es importante también saber y examinar si eso que a mí me genera fastidio es algo que realmente es pecado o no. Porque a veces pues hay cosas que sencillamente te incomodan a ti porque no obedecen a tus gustos personales, a lo que a ti te gusta. Entonces, ¿tengo yo que corregir eso? No, ¿cierto? Porque, por ejemplo, por darles un ejemplo, usted dice, uy, no, qué fastidio, esa mujer allá con ese pelo todo liso, o a usted le incomoda que se lo planche, pues lo siento, ¿cierto? Eso ya es el gusto de esa persona le gusta tener su pelo planchado. Uy, no, pero ¿por qué no se lo deja natural, como Dios la mandó, así como un león? No, pues si no le gusta verse como un león, pues se lo plancha. ¿Y usted qué debe enojarse por eso? No, ¿cierto? Ahí es que usted ya trate en su corazón, o usted dice, uy, no, qué fastidio ese hombre con esa voz toda chillona ahí. Pelee con Dios porque, ¿cierto? Ahí hay cosas que pues realmente no tienen reversa. Entonces, si hay algo que te genera fastidio en otro, pero no es un pecado, pues realmente tú tienes que tratar eso en tu corazón, ¿sí? No irte a hablar, uy, no, pero usted por qué se plancha ese pelo así, usted por qué habla así, usted por qué tal cosa o aquello. No, pues eso ya es problema de esa persona y tiene que ver con sus gustos o como Dios la mandó, y pues ya realmente tú eres el que necesita trabajar en tu corazón. Ahora, si efectivamente eso que genera fastidio es pecado y de pronto la persona está pecando, pero usted dice, bueno, al fin de cuentas eso no tiene que ver conmigo, ¿será que es una buena actitud? No, ¿cierto? Porque la palabra del Señor nos dice que debemos ocuparnos también de la astilla del ojo de la otra persona. Entonces uno dice, ay, sí, yo vi allá al hermanito mal parqueado, pero eso como no tiene nada que ver conmigo, pues ¿qué me interesa, cierto? Pues no tiene que ver conmigo, pues como que no me meto mejor en eso para evitar problemas y mejor dejamos así. Dice la palabra del Señor en Romanos 15, versículo 2 y 3, dice, deberíamos ayudar a otros a hacer lo que es correcto y edificarlos en el Señor. Pues ni siquiera Cristo vivió para agradarse a sí mismo,
Como dicen las Escrituras, los insultos de aquellos que te insultan, oh Dios, han caído sobre mí. Entonces es un deber nuestro ayudar a otros a hacer lo que es correcto, a edificarlos en el Señor, es lo que dice la palabra del Señor. Entonces, así sea que el pecado de esa persona solamente lo esté afectando a él o a ella, nosotros no podemos ser indiferentes a eso, porque de lo contrario no estamos actuando con amor, realmente no estamos amando a esa persona. Dice Gálatas 6:1, amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales deberían ¿qué? Ayudarlo a volver al camino recto con ternura y humildad. Y tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. ¿Sí? O sea, de pronto usted va a ir a ayudar al borrachito y resulte borracho. No, tengan cuidado, dice la palabra del Señor, ¿cierto? Tengan cuidado. Y dice, si ustedes, dice, amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales deberían ayudarlo a volver al camino correcto. Entonces, la palabra del Señor nos llama y nos exhorta que nosotros no podemos ser como ese hermano mayor de la historia del hijo pródigo que es indiferente a la necesidad del otro, ¿sí? A veces de pronto en medio de nuestra cultura uno dice, no, pero es que eso ya es como meterse uno en la vida de otro. Pero es que si usted, y pues en esto yo les pido que hagan un paralelo, si usted tiene hijos y usted ve a su hijo mal parqueado y usted dice, no, eso es la vida de él, mejor no me meto, hago como que no lo vi. ¿Usted hace eso con sus hijos? No, ¿por qué no? Porque los ama y no quiere que sigan en eso que está mal. Si usted ve y usted tiene un buen concepto de su hijo y de pronto lo ve un día con un cigarrillo en la mano y usted sabe que su hijo no fuma ni nada, y usted lo ve a punto porque un compañero le ofreció, usted lo ve a punto de echarse, usted dice, ay no, voy a orar para que no lo haga, o para que, no, ¿cierto? ¿Usted qué hace? Actúa de manera inmediata. ¿Por qué? Porque el amor lo mueve a no ser indiferente a la necesidad del otro. Entonces usted actúa, ¿sí? Y eso es lo que el amor nos debe llevar a mover. No es pensando, ay, me estoy metiendo, no, con amor. Por eso pues la palabra del Señor nos muestra cómo debemos hacerlo. Y dice que debemos ayudar a las otras personas a volver al camino correcto, así como los demás nos ayudan a nosotros también a permanecer en el camino correcto, porque todos estamos en ese proceso de transformación. Nadie acá ya es perfecto, ninguno de los que estamos en este lugar somos perfectos, todos necesitamos mejorar cosas, y qué bonito que nos los ayuden a ver con amor, y es el deber que nosotros tenemos como hijos de Dios. Entonces, ya si la cosa es que el pecado está afectando a otra persona o nos está afectando a nosotros mismos, dice la palabra del Señor, si un creyente peca contra ti, Mateo 18:15 dice, si un creyente peca contra ti, háblale en privado y hazle ver su falta. Si te escucha y confiesa el pecado, has recuperado a esa persona. Pero si no te hace caso, toma a uno o dos más contigo y vuelve a hablarle para que los 2 o 3 testigos puedan confirmar todo lo que digas. Si aún así la persona se niega a escuchar, lleva el caso ante la iglesia. Luego, si la persona no acepta la decisión de la iglesia, trata a esa persona como un pagano o como a un corrupto cobrador de impuestos. Entonces, esto ya es en el caso en el que ese pecado está afectando a otras personas, ¿sí? Entonces, el Señor nos dice cómo debemos, o a nosotros mismos, cómo debemos actuar. Y hago un paréntesis. Cuando yo empecé a caminar con el Señor,
pues bueno, digamos que mi proceso fue, bueno, varios ya de pronto han escuchado, por el lado de la familia paterna, pues ellos conocen de la palabra del Señor. Sin embargo, yo crecí en medio de un hogar en donde no íbamos ni a un lado ni al otro, o sea, nosotros no íbamos como familia a una iglesia. Mi abuelita, cuando yo era niña, bueno, digamos que por influencia de mi abuela paterna, yo sí fui presentada al Señor, pues siendo bebé en Asambleas de Dios en Sogamoso, y posteriormente, bueno, cuando ya fui creciendo y de pronto mi abuela me podía llevar a la iglesia, ella empezó a llevarme, pero hubo un lapso de tiempo en donde ya pues no estábamos tan cerca de la abuelita, entonces yo dejé de ir a la iglesia. Sin embargo, pues digamos que todo eso que uno recibe de niño va quedando almacenado en el corazón, y en la medida que yo fui creciendo, pues yo busqué ir a la iglesia por mi cuenta. Entonces, por el lado de mi familia paterna hay varias personas que sirven al Señor, que son pastores, que sirven a Dios en diferentes lugares, y bueno, uno de esos tíos tiene una iglesia en Sogamoso. Entonces, cuando yo ya pude empezar a ir por mi cuenta, pues yo iba, ¿sí? Yo iba cuando podía, no puedo decir que yo era juiciosa, sino cuando podía, iba. Cuando no había paseo en la casa o algo así, pues entonces yo iba. De pronto, cuando yo ya tenía pues unos 15, 16 años aproximadamente, ya empecé a ser un poco más constante y como más intencional en ir a la iglesia. Sin embargo, bueno, en ese entonces lo que le digo, de vez en cuando fallaba, pero ya era un poco más constante. Ya uno a esa edad, pues digamos que se mueve más solo en medio de una ciudad, y pues bueno, yo iba por mi cuenta, y de pronto sentí el anhelo de dar el paso del bautizo, ¿sí? Entonces yo dije, no, yo quiero ser bautizada, porque uno ve, por ejemplo, pues en la iglesia católica bautizan a los niños bebés, luego hacen que la primera comunión, luego confirmación. Bueno, yo, por ejemplo, yo consideraba que era cristiana, entonces en el colegio siempre que hacían los compañeros eso, pues yo me iba para la biblioteca mientras a ellos los preparaban para bueno, en sus cursos del colegio, del bautizo y todas esas cosas. Yo sentía que yo era cristiana, entonces pues yo no participaba de esas confirmaciones, pero pues así era. El caso es que cuando llega esa edad, pues yo también veo que mis compañeros están cumpliendo, digamos, con lo que su iglesia les pide, y pues yo no me he bautizado. Entonces yo deseo en mi corazón bautizarme. Entonces pues me acerco a mi tío, que es el pastor en esa congregación, y le digo que yo me quiero bautizar, y él me dice, ay, bueno, pues ya empezó el curso, pero pues venga esta tarde. Ya el curso iba como por la mitad, pero pues era el tío, la sobrina, se quiere bautizar, pues sí. Entonces dijo ahí con palanca, entonces prácticamente, entonces me dijo, venga, bueno, yo terminé el curso, me bauticé. Pues realmente a mí nunca me habían puesto que un líder o cosas así. Bueno, la estrategia de la iglesia era diferente. El caso es que yo me bauticé, bueno, eso fue un fin de semana, eso fue un sábado, y cuando eso, pues ya estamos en el tema, bueno, 10º y 11, que el prom, que bueno, que se van, que ay, los compañeros, la última vez, que amigos por siempre, y todas esas cosas que uno dice en 11, que uno cree que van a ser verdad, pero la vida cambia, ¿cierto? Entonces yo estaba en esa etapa. Entonces bueno, por esos días yo me bautizo, finalizando año en noviembre, y por esos días pues estamos en todo ese tema. Entonces empezamos a salir más con los compañeros del colegio. Entonces en una de esas salidas nocturnas, yo iba con mis amigos, íbamos para una fogata, pues digamos que allá, no sé ahora, pero pues en mi tiempo el plan era muy ese. Entonces era de hacer fogata, alguno que tocaba guitarra cantaba canciones, y pues alrededor de la fogata y del frío y todo, entonces aguardiente que va, aguardiente que viene, ¿sí? Que por el frío, que el canelazo, que bueno, ese era como el plan en ese entonces. Obviamente, pues no faltaba el que se iba de más tragos y bueno, cosas así. Entonces, en esas salidas, bueno, yo me he bautizado el fin de semana anterior, al siguiente fin de semana, yo salgo con mis compañeros, y de pronto paramos en la casa
de un chico de otro salón porque vemos a uno de nuestros compañeros que estaba tomado. Obviamente los que iban conmigo pues íbamos también para una fogata con la botella de aguardiente también. Entonces, bueno, pues nos bajamos al verlo a él, bueno, ¿qué pasó? No sé qué, ayudarlo. Cuando de pronto yo vi más allá otras personas en una fogata. Bueno, ellos sí no tenían aguardiente, eran de la iglesia. Y estaban ahí adorando al Señor, ¿sí? Pues, ¿qué pasó? Yo estaba ahí. Claro, yo me bajo, imagínense la escena, ¿no? Yo me bajo con los de la botella de aguardiente y están allá los hermanitos de la iglesia. Pero pues yo no sentía que estaba haciendo algo malo. Para mí, pues no era nada malo. Entonces yo muy contenta me fui a saludarlos porque yo los reconocía y ellos son de la iglesia. Y entonces ellos vinieron, nos saludaron, oraron por el que estaba borracho. Y bueno, así pasó. Yo después fui a la iglesia común y corriente. El punto es que a mí nunca nadie me llamó a preguntarme, bueno, o sea, perfectamente ese día, pues bueno, digamos que gracias a Dios yo pues no me emborraché ni nada de esas cosas, pero perfectamente hubiera podido pasar, pero a mí nunca nadie me llamó a decirme, bueno, usted por qué estaba con ellos o qué estaba haciendo ahí, vean que es mejor que no esto, que no aquello, sí, como a darme una orientación. ¿Saben cuándo yo vine a saber que pues no era el entorno donde yo debía estar? Cuando llegué al Socorro. Entonces, por eso yo esta iglesia pues siempre la he amado, no porque hoy en día sirva al Señor acá, sino porque desde un inicio uno siempre siente que en este lugar le hablan a uno las cosas como son. Yo hubiera podido perderme en ignorancia estando bautizada y todo, ¿cierto? Pero nunca nadie me llamó a decirme, oye, mira, es mejor que evites estas cosas porque la palabra del Señor dice esto o aquello. Yo realmente puedo decir que yo tuve mi encuentro con el Señor acá, en la iglesia, en el Socorro. Cuando llegué ya a la universidad, pues imagínense, estoy hablando que pasaron años y yo seguí, digamos, en esas andanzas, creyendo que no estaban mal, ¿sí? ¿Por qué? Porque falta ese amor. Y muchas personas pueden estar en un pecado, pero si no hay quien les enseñe, pues cómo van a corregir. Y de pronto sí algunos juzgándolo, porque yo creo que de pronto pues no faltó el que me juzgó, o una de dos, o también andan en la misma ignorancia en la que yo estaba, o pues de pronto, ay no, pues como por no meterse, o al menos díganle a mi tío, ¿cierto? Para que mi tío me llame o me diga algo. No, nunca pasó absolutamente nada. O sea, realmente nunca pasó. Yo vine a saber lo que les digo acá. Entonces, realmente necesitamos actuar en amor, ¿sí? Porque muchas personas pueden estar fallando en ignorancia. Entonces, pues debemos ser movidos en amor. Entonces, bueno, ahora cerrando ahí ese espacio, la palabra nos dice qué debemos hacer cuando es algo que directamente nos ofende a nosotros. Entonces, el primer paso es hablarle en privado, ¿cierto? No, la palabra del Señor dice, háblale en privado, o sea, porque a veces las personas toman una actitud pasiva y eso no está bien, porque a veces, ay, pues dejémoslo que hable y que diga lo que quiera. No, ¿sí? Si es un creyente, tú debes... O sencillamente dices, ay, yo me aguanto, esa persona me habló de mala manera y es un creyente, de pronto hubo un conflicto acá en medio de hermanos, ¿sí? Y le habló y usted dice, ay, eso mejor no le pongo cuidado. No, la palabra del Señor dice, debes hablarle, debes actuar, ¿sí? Diferente es cuando es una persona que de pronto uno se encuentra en el tráfico y de pronto lo insultó o algo, pues ya pasó, ya usted lo deja pasar, ¿cierto? Porque no se va a ir a perseguirlo, a decirle, oye, me hablaste mal, me insultaste. No, ¿cierto? O sea, uno ya, pues ya me dijo lo que quiso, pues váyase. Pero si es un hermano, la palabra del Señor dice, háblale. Háblale y en primer lugar, hazlo en privado. Entonces, si tú te sientes incómodo con algo que hace otro creyente, sea tu familiar, sea un hermano de la iglesia, tú debes acercarte y decirle, oye, esto que pasó me incomodó por esto, o sea, pues bien sea que tú aclares
la situación, o que la persona diga, ah, bueno, sí, yo lo hice con esa intención, pues entonces, perdóneme. Ese sería el primer escenario ideal, que como hermanos nos podamos ayudarnos a ver las cositas que nos generan incomodidad y pues todo quede ahí, ¿cierto? Si esa persona, ay, no, pero es que usted también, no sé qué, porque bueno, también sale la carnalidad, ¿cierto? Ahí incluso entre creyentes puede salir las malas, las fricciones ahí, toda esa carne todavía que no ha sido crucificada puede salir en medio de momentos así. Entonces usted pues busca, dice la palabra del Señor, que debemos buscar uno o dos testigos, ¿cierto? Entonces usted habla con esa persona frente a otro creyente, ¿sí? Si esa persona no cambia, entonces usted busca personas de autoridad en la iglesia, bien puedan ser líderes, pueden ser pastores, para llevar su caso ahí. Y si definitivamente no, dice la palabra del Señor, pues ¿qué nos muestra eso? Que no es un creyente. Entonces la palabra del Señor dice, pues trátenlo como una persona que no es creyente. Sí, va a la iglesia, pero no porque vaya a la iglesia quiere decir que es cristiano. Si la persona no tiene una disposición de arrepentimiento, de cambio, ya le dijo usted, le dijeron los otros, le dijeron los pastores, los líderes, y no cambia, entonces pues, ¿cierto? Usted dice, pues ya, realmente este no es un cristiano, ¿cierto? No es un creyente. Entonces, pues sencillamente ahí sí es clamar misericordia por esa persona. Entonces, el propósito siempre, en medio de una situación en la que vamos a corregir, es recuperar a esa persona, hacerla volver al camino. Entonces, hay unos ingredientes importantes para que cuando llamemos a esa persona, pues lo hagamos de la mejor manera. Entonces estos ingredientes pues ya veíamos en Gálatas 6:1 que debemos hacerlo con ternura y humildad, ¿cierto? Ese es uno de los ingredientes. Otros ingredientes los encontramos en Efesios capítulo 4 versículo 2, dice, sean siempre humildes y amables, sean pacientes unos con otros, tolérense las faltas por amor, hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el espíritu y enlazados mediante la paz. Es decir, bueno, esa tolerancia de que nos habla ahí no es indiferente, sino que tolerantes buscando preservar la paz en medio de hermanos, ¿cierto? Entonces dice que debemos hacerlo con humildad, con amabilidad, con ternura, con paciencia. Y ahora es importante que nosotros veamos si realmente nosotros estamos haciendo ver los errores de los demás, o cuando vamos a corregir lo hacemos con esos ingredientes. O sea, por ejemplo, con los hijos, estás siendo paciente, corriges con ternura, ¿sí? Siendo amable. Bueno, pensemos en eso. Dice Colosenses 3 versículo 12, dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por Él, ¿ustedes qué? Ustedes tienen que vestirse de tierna compasión. Entonces, cuando usted va a corregir a sus hijos, a alguna persona, de pronto va a hacerle ver el error a su esposo, a su esposa, al hermanito, usted primero tiene que vestirse con tierna compasión. Es decir, usted sabe que usted también falla. Entonces usted no se vaya a atacar a la otra persona, sino que usted es compasivo, ¿cierto? Usted dice, no, yo también, ¿cuántas veces la he embarrado? Entonces usted baja las armas, baja las defensas y se viste con tierna compasión. ¿Con qué más se viste? Con bondad. ¿Con qué más? Con humildad, con gentileza. Entonces estamos siendo gentiles a la hora de hacer ver los errores a otra persona, con paciencia. Dice versículo 13, sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes
Así que ustedes deben perdonar a otros. Sobre todo, vístanse de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía. Y que la paz que viene de Cristo gobierne sus corazones, pues como miembros de un mismo cuerpo, ustedes son llamados a vivir en paz y sean siempre agradecidos. Entonces, es importante que nosotros estemos vestidos de todas estas cosas a la hora de hacerle ver a los demás. Y debemos también estar dispuestos a acompañar el proceso. O sea, la palabra del Señor no nos dice, dígale al hermano, bueno, usted ya se quitó el tronco, puede ver la astilla del ojo del otro, y no dice la palabra, dígale al otro, vaya al espejo y quítesela, ¿no? Sino ayude a su hermano a sacar la viga. Entonces debemos estar dispuestos a acompañar la astilla, a acompañar el proceso, ¿cierto? A decir, bueno, vamos a caminar juntos en esto, no es solamente señalar los errores o decirle lo que está mal y dejarlo ahí, no, es acompañarlo a crecer también. Bajo ninguna circunstancia ese proceso debe tener ira, ¿cierto? Bajo ninguna circunstancia nosotros podemos acercarnos a hablar con una persona para nosotros demostrar que tenemos la razón, porque ahí ya estamos yendo con orgullo, ¿cierto? Entonces no nos estamos vistiendo de esa humildad. De ninguna manera debemos corregir a otros sin examinarnos a nosotros mismos. ¿A usted le ha pasado que de pronto dice, ese que tanto que dice y mire cómo es? ¿Sí? ¿Por qué? Porque se corrige sin examinarse, ¿cierto? Hablar del otro tampoco debemos hacerlo sin antes hablar con esa persona. Ay, hermano, entonces que yo me acerco a ese, porque sí, imagínese que vi a tal hermano, a tal hermana mal parqueado. Entonces, cuando pase eso, ¿usted qué debe hacer? Antes de que le hablen a usted de otra persona, usted tiene que primero decirle, ¿usted ya habló con esa persona? Porque ese es el conducto que el Señor nos estableció, ¿cierto? Primero hablar en privado. Ya si esa persona no acata en privado, pues ahí sí se busca un tercero. Pero hay muchas personas que buscan primero el tercero, ¿cierto? Para que, ay, hermanito, oremos, ¿sí? Oremos por esta situación que no es lo correcto. O sea, esa persona no está siendo espiritual por buscarlo a usted para orar por la situación de otro. No, si usted vio algo que no está bien, háblele a esa persona, hable con el otro y no del otro. ¿Me hago entender? Entonces primero usted habla con esa persona, ya si no, pues bueno, ya vimos cómo se debe hacer. Entonces tengamos en cuenta que cuando nosotros amamos, corregimos, ¿cierto? La corrección sin amor destruye, no construye. Cuando hay una corrección sin amor, sin que nos vistamos de todos estos ingredientes, vamos a destruir. Pero también no podemos decir que amamos si no corregimos. Entonces el verdadero amor nos lleva a corregir. Eso nos enseña la palabra del Señor en Hebreos, ¿cierto? En Hebreos la palabra del Señor nos dice que el Señor que nos recibe a nosotros como hijos nos disciplina por una sola razón, y es que el Señor nos ama. Entonces el verdadero amor corrige, y esa corrección transforma y produce el resultado que Dios quiere que produzca. Y también hay otro caso que nos dice Mateo, versículo 6, dice, no desperdicien lo que es santo en gente que no es santa, no arrojen sus perlas a los cerdos, pisotearán las perlas y luego se darán vuelta y los atacarán. Entonces los cerdos dentro de la cultura judía representan animales impuros, inmundos. Esto pues hace referencia o simbolizan a las personas que no quieren recibir la palabra de Dios, ¿sí? Que abiertamente están en contra de los principios. Entonces la palabra del Señor dice, no arrojen sus perlas a los cerdos. O sea, la palabra del Señor no es para contender con otros, ¿sí? La palabra del Señor no es para coger a bibliazos a los demás, sino que la palabra de Dios tiene que ser enseñada para que transforme el corazón, no para coger
a bibliazos a los demás. Entonces, como hijos de Dios nos corresponde discernir cuando el mensaje de Dios está siendo rechazado y pues ya, o sea, en esos casos sí debemos soltar y sencillamente orar, ¿sí? Clamando al Señor misericordia, porque no con todas las personas uno puede hacer ese proceso. Entonces debemos orar ahí sí en esos casos. Y dice, no desperdicien lo que es santo en gente que no es santa. ¿Sí? Entonces, si vemos que la palabra está siendo resistada, que tú estás hablando conforme a los principios de Dios, pero la persona no quiere, pues sencillamente para ahí, no sigas ahí contendiendo, porque hay personas que están hablando de la palabra de Dios y terminan agarrados. Y uno dice, pues, qué cosa tan ilógica, ¿cierto? Si estamos hablando de Dios, de la palabra de Dios, que es amor, y resultan es peleando, pues no tiene sentido, ¿cierto? Es algo completamente contradictorio. Bueno.